Estimados amigos de la República Mexicana, estimados amigos productores de alimentos, nos encontramos una vez más aquí en su programa Amanecer Campirano, programa que hacemos con mucho gusto, con mucho esmero, con la única y clara intención de hacerlos pasar un buen rato con información, con entrevistas y con secciones que pueden resultar de su interés. Su servidor Daniel Meiners les da la más cordial de las bienvenidas y a mi compañera Jessica, por supuesto. Gracias, Daniel. Auditorio de Amanecer Campirano, bienvenidos a esta emisión de lunes y ya estamos muy listos y preparados para tener la mejor información para todos ustedes. Si nos puedes recordar nuestros medios de sintonización, Jessica, por favor. Claro que sí, Daniel. Recuerda que estamos a través de sus televisores en el canal 13 de Alba Visión en toda la República Mexicana. En radio también nos puede escuchar. Estamos en el 1150 de amplitud modulada en la Ciudad de México. Si está en Guadalajara, Jalisco, pues nos puede escuchar a través del 1120. Y en Monterrey, Nuevo León, estamos en el 600 de AM. Por supuesto, también visiten nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook en Acústica Noticias. Aquí estamos también en Twitter, en Acústica Informa, en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales nos pueden seguir, ver y escuchar también. Estamos también en YouTube y en Spotify, en esas plataformas de streaming para cuando usted tenga la oportunidad. Si no lo puede hacer en vivo, pues también puede seguirnos a través de estas plataformas. Daniel, pues ahí estamos puestos en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación. Por todos lados, y la amplitud modulada, además, un mecanismo de difusión que llega de mejor manera a las zonas rurales. Si estás de acuerdo, Jessica, vamos a darle paso a la lectura de las noticias más importantes del sector. En los primeros 7 meses del año, la balanza comercial agroalimentaria del país registró un superávit de 5.141 millones de dólares. Otra vez, 5.141 millones de dólares. Lo que representó un incremento de 1.12% respecto al mismo periodo del 2021 y con exportaciones a nivel récord, informó la Secretaría de Agricultura. De acuerdo a las cifras del Banco de México, el superávit observado en los primeros 7 meses del 2022 fue el tercer mayor saldo positivo en 30 años en términos monetarios. Los productos agroalimentarios mexicanos con el mayor valor de exportación fueron cerveza, que tiene todo un tema importante por el tema del agua y la escasez del agua, tequila y mezcal con una recaudación de casi 7.000 millones de dólares, aguacate 2.112 millones de dólares, tomate fresco o refrigerado, entre otros productos derivados del pan. En tanto, en los primeros 7 meses del año, el 57% de las importaciones se concentraron en 4 grupos: cereales, semillas, frutos oleaginosos, cárnicos, lácteos, huevo y miel. La Secretaría de Agricultura destaca los alcances del estudio Funciones de pedotransferencia sensibles al carbono para el agua disponible de la planta, sobre todo en la importancia del almacenamiento de carbono en los suelos, lo que permite contribuir a la adaptación ante los efectos del cambio climático sobre las cosechas. De acuerdo con los resultados de este estudio, la materia orgánica es el componente más importante del suelo, ya que la captura de carbono en la tierra está asociada con su capacidad de retención de agua. Por lo tanto, el incremento del carbono dependerá del aporte y características del material orgánico agregado al mismo y su descomposición por los microorganismos que forman parte de la biodiversidad del suelo. El resultado de este y otros estudios que forman parte de la iniciativa Cultivos para México, que impulsa la Secretaría de Agricultura y el CIMMYT, han identificado que las prácticas de manejo sostenible tienen un efecto acumulativo y potencialmente positivo sobre el almacenamiento de carbono en los suelos. Y estas fueron las noticias de la semana, Jessica, noticias importantes para el sector agropecuario, agroalimentario, y ahora pasaremos, si estás de acuerdo y si nuestros compañeros nos lo permiten, a la entrevista del día. El tema de hoy, pues para no variarle, es uno de los temas más importantes de México, la calidad en el maíz y el proceso de nixtamalización.
Y para ello tenemos la oportunidad de platicar con Natalia Palacios Rojas, quien es especialista en calidad del maíz y pertenece al CIMIT. Natalia, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Al contrario, platícanos, la nixtamalización versus la harina. ¿Cuáles son las ventajas del proceso de nixtamalización si lo comparamos con el proceso de la producción de harinas? Bueno, si hablamos de harinas nixtamalizadas, en realidad los dos llevan el proceso de nixtamalización o lo deben llevar. La nixtamalización en realidad tiene diferentes ventajas, no solamente en términos de brindar una mayor nutrición al producto terminado, porque como bien sabemos se utiliza el hidróxido de calcio y ese calcio entra al grano de maíz y finalmente termina en el producto final, llámese el que sea, ¿no? O sea, derivado de la masa nixtamalizada o de la harina nixtamalizada. Entonces, todos los productos nixtamalizados son ricos en calcio, luego a través de ese proceso se aumenta la disponibilidad de algunos nutrientes que están presentes en el grano de maíz, como son algunos minerales, algunos aminoácidos, que son esenciales para diferentes funciones en nuestro organismo, ¿no? Y otra de las ventajas es que se reducen algunos compuestos, como los conocemos como fitatos, que pueden intervenir en la absorción de minerales de nuevo como el hierro y el zinc. Entonces, al final, el producto nixtamalizado realmente tiene unas ventajas nutricionales comparado con utilizar solamente el grano hervido o la harina directamente del grano de maíz seco, ¿no? Adicionalmente, durante el proceso de nixtamalización, por los cambios de pH al utilizar ese hidróxido de calcio, algunas toxinas que pueden venir del campo y estar presentes en el grano de maíz desaparecen durante el proceso de nixtamalización, no solamente por el pH, sino por el calentamiento per se, entre ellas las fumonicinas, en cierta medida, más no desaparecen por completo, pero en cierta medida se pueden reducir los contenidos de aflatoxinas, y eso puede darse también porque durante la nixtamalización se remueve parte del pericarpio, y es ahí en ese pericarpio, en esa cascarilla del maíz, donde más se acumulan las aflatoxinas y las micotoxinas en general. Entonces, trae beneficios nutricionales, trae beneficios sanitarios, digámoslo así, al reducir micotoxinas, y adicionalmente, pues trae muchas ventajas en cuanto a la capacidad tecnológica de la masa. Bien sabemos que esa masa es fácilmente manejable, podemos utilizarla para hacer la tortilla, que inclusive la gente a veces piensa, no, esto tiene gluten, pero en realidad no tiene gluten, es simplemente la transformación que se ha dado a través de ese proceso de nixtamalización. Y las harinas que se comercializan en general deben ser harinas nixtamalizadas de maíz, ¿no? Y así las encontramos en el mercado. La diferencia es que se realiza el proceso de nixtamalización, luego se seca ese nixtamal y se muele y se producen las diferentes harinas con diferentes tamaños de partículas. En general, eso debe ser el proceso que se lleva para obtener las harinas nixtamalizadas de maíz. Natalia, yo tengo dos preguntas. La primera va encaminada hacia lo que ya decías. Este proceso de nixtamalización, además de otras cosas que nos aporta, también nos previene de qué tipo de enfermedades, para que la gente pues sepa también que este proceso es importante y que nos previene de enfermedades. ¿Cuáles son estas enfermedades que nos puede prever? Y la siguiente es, tocaste un punto importante, el gluten. En estas nuevas generaciones que están muy preocupadas por el consumo del gluten, ¿cómo surge este mito de que las tortillas tienen gluten y a raíz de qué o cuáles son las tortillas que sí contienen? Porque hay algunas que sí contienen, pero supongo justamente no son las de maíz. ¿De cómo surge esto?
Sí, muchas gracias. Para puntualizar, efectivamente, esos beneficios nutricionales que mencionábamos que traía la nixtamalización, finalmente van a contribuir a prevenir ciertas enfermedades, ¿no? El hecho de que podamos acceder a mayor contenido de calcio, pues a largo plazo vamos a prevenir enfermedades como la osteosporosis, que es muy común especialmente en las mujeres en edad adulta, después de un proceso de embarazo, etcétera, porque sufrimos un proceso de descalcificación natural, ¿no?, de los huesos. Entonces, al poder acceder a cantidades suficientes de calcio que consumimos a través de las tortillas, pues podemos prevenir este tipo de descalcificación de los huesos o osteosporosis. También, como aumentamos la biodisponibilidad de ciertos compuestos, entre ellos lo que conocemos como niacina o vitamina B3, entonces estamos ingiriendo más de este compuesto o lo estamos absorbiendo realmente más, y con eso prevenimos enfermedades como lo que se llama pelagra. En realidad esta es una enfermedad que ya se desplazó desde hace muchísimos años aquí en Latinoamérica, especialmente en Centroamérica, precisamente porque la dieta es rica en niacina biodisponible. Y al aumentar la disponibilidad de otros minerales, de otros nutrientes como minerales como el hierro y el zinc, podemos contribuir a prevenir enfermedades, especialmente, por ejemplo, las relacionadas con la deficiencia de hierro, como es la anemia, o otras enfermedades de disminución de la fortaleza del sistema inmunológico, ya que el zinc, por ejemplo, trabaja en defendernos de el ataque o la infección de enfermedades virales. Entonces, al tener mayor disponibilidad de zinc, nuestro cuerpo se vuelve más resistente, nuestro sistema inmunológico se vuelve más resistente, y a largo plazo podemos prevenir infecciones virales, ¿no? Entonces, sí, a largo plazo puede contribuir a prevenir muchas enfermedades. Ahora bien, en cuanto Jessica, Natalia, perdóname que te interrumpa, nos tenemos que ir a una breve pausa comercial. Perfecto. Y ahora que regresemos retomamos el tema del mito de por qué la pregunta que hacía Jessica de por qué surgió el mito que la tortilla de maíz tiene gluten, y entraremos a temas también de sabores que sin duda alguna siempre la dieta de Latinoamérica y del mexicano, México, país de origen del maíz, siempre vamos a preferir el sabor de la tortilla nixtamalizada. Pero vamos a platicar de esto regresando de una breve pausa comercial. Estamos de vuelta, estimados amigos productores de alimentos de nuestra querida República Mexicana, con la oportunidad de platicar con Natalia Palacios Rojas, quien es especialista en calidad del maíz del CIMIT, y nos venía platicando de las ventajas, tremendas ventajas de aporte nutrimental que nos aporta el maíz nixtamalizado en calidad de masa, elaboración de tortilla, etcétera, etcétera. Y a pregunta directa, Jessica, te tuve que interrumpir para irnos a la pausa, pero retomamos la idea que de dónde surge el mito de que la tortilla del maíz trae gluten. Sí, básicamente el maíz es un cereal que se destaca porque no tiene gluten y no tiene las proteínas que van a formar el gluten, como si lo tiene, por ejemplo, el trigo. El trigo tiene unas proteínas que en contacto con el agua forman una red que es lo que nosotros conocemos como gluten, y es lo que le da la elasticidad a los productos derivados del trigo. Ahora bien, entonces el maíz, ningún tipo de maíz, independientemente del color, del tamaño, del origen, etcétera, ningún maíz tiene gluten. Ninguno tiene esas proteínas que van a formar el gluten. Las tortillas nixtamalizadas que nosotros vemos que tienen esa flexibilidad que puede tener una tortilla de trigo por el gluten, esa flexibilidad viene precisamente por esos cambios reológicos, llamamos nosotros, esos cambios que ocurren dentro del grano y le dan esa flexibilidad que nos permite hacer que la masa y la tortilla sea maleable, ¿no? Pero eso sucede por el proceso de nixtamalización, por los cambios de pH y por los iones o los
diferentes compuestos que intervienen durante la nixtamalización. Pero el gluten, el maíz no tiene gluten, ni las tortillas de maíz nixtamalizado tienen gluten. Ahora bien, encontramos en el mercado algunas tortillas que son combinaciones o bien con otros cereales o bien con otras leguminosas, y entre esos cereales a veces le añaden harina de trigo. En teoría debería reportarse precisamente por el riesgo que existe para aquellas personas que son intolerantes al gluten. Pero si tú vas al mercado, si tú vas a la tienda y consigues una tortilla nixtamalizada, no debes preocuparte por el contenido del gluten. Y de hecho, una de las razones por las cuales la comida de maíz y los productos de la nixtamalización se han revalorado es precisamente para atender estos públicos que más y más aparecen en cuanto a la intolerancia al gluten y que deben evitar cualquier producto de trigo. Claro. Natalia, ¿hay alguna diferencia nutrimental entre la tortilla realizada con harinas de maíces nixtamalizados o la tortilla realizada con un nixtamal directo al molino y a la tortilla? ¿Aún en esa diferencia hay diferentes aportes nutrimentales? Sí, sí existen diferencias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que dependiendo también de los procesos de nixtamalización, vamos a tener una mayor o menor concentración de estos compuestos nutricionales. ¿Por qué lo digo? Porque hay regiones del país donde, por ejemplo, la nixtamalización se hace por un corto periodo, solamente 30 minutos de reposo. Entonces, aunque se le está añadiendo hidróxido de calcio, no hay suficiente tiempo para que todo ese calcio entre en el grano. Si lo dejamos hasta 16 horas, 18 horas, que es lo que se deja en general, entonces hay mayor beneficio. Otra de las diferencias es también dependiendo de qué tan fuerte hacemos el lavado de nixtamal. Si nosotros lavamos muy fuerte, estamos removiendo toda la capa externa que es fibra, que realmente es importante para nuestro sistema digestivo. Si hacemos un lavado muy tenue, sin restregar, digamos, el grano, o simplemente enjuagamos el grano, pues vamos a conservar más fibra en el producto terminado. Entonces, existen diferencias dentro de los procesos de nixtamalización y también van a haber diferencias entre las harinas. De nuevo, depende de la casa comercial o depende del tipo de harina, pues van a haber esas diferencias. Justo ahora nosotros estamos terminando un estudio donde comparamos diferentes harinas comerciales que se encuentran en los mercados comparado con tortillas que compramos en diferentes tortillerías. Esa variabilidad existe entre masa nixtamalizada y tortillas derivadas de harina nixtamalizada, pero también existe dentro de esos dos grupos. ¿Por qué? Porque dentro de las harinas, dentro de las masas nixtamalizadas, por ejemplo, compramos o utilizamos masas de maíces de diferentes colores, de diferentes razas, y cada maíz también presenta otras propiedades nutricionales que se ven ponderadas o que se ven aumentadas durante la nixtamalización. Entonces es difícil decir cuál es mejor o cuál es peor. Lo que sí es importante entender es que sí hay diferencias y conocer esas diferencias para poder buscar las harinas y las tortillas y las masas que mayor contenido nutricional nos vayan a aportar. Pero vamos, independientemente de las diferencias que se puedan generar por la calidad de los maíces y por la calidad en el proceso de nixtamalización, sí encontramos dos grandes bloques: la masa nixtamalizada igual a tortilla y la harina nixtamalizada igual a tortilla. ¿Sí podemos clasificar en estos dos grandes bloques por aportes nutrimental? De nuevo, puede haber esa misma clasificación, puede darse dentro de esos dos grupos, ¿no? Entonces, de nuevo, puede haber masas nixtamalizadas
con muy bajo contenido nutricional. ¿Por qué? Por el proceso de nixtamalización y por la calidad del grano que se utiliza. Okay. Ahora, puede haber harinas con muy buen contenido nutricional, de nuevo, por el proceso de nixtamalización que utilicen, el proceso de molienda, es decir, que incorporen, por ejemplo, toda la fibra, y por eso le genera un mayor contenido nutrimental. Entonces es difícil generalizar, ¿sí? Bien. Es difícil generalizar que uno es mejor que el otro. Ahora bien, por supuesto, en términos de calidad de pronto de la tortilla, en aspectos más sensoriales, pues todos estaríamos de acuerdo que preferimos una tortilla de nixtamal que una tortilla de harina nixtamalizada, ¿no? El olor, el sabor, la textura en la boca de una tortilla de nixtamal, pues siempre es mejor. Inclusive que yo soy colombiana de origen, pero ya llevo casi 20 años aquí en México, ya distingo perfectamente y prefiero las tortillas hechas por el proceso tradicional de nixtamalización. Coincidimos plenamente. Sí, definitivamente. Natalia, este proceso viene desde las culturas prehispánicas. Definitivamente es, creo que, una herencia milenaria y que gracias a eso pues hemos tenido grandes aportaciones. Pero a lo largo del tiempo, obviamente, como todo ha evolucionado este proceso, ¿cuál es el proceso correcto y cómo ha cambiado desde, digamos, ya no lo ponemos desde la época prehispánica, ¿verdad? Porque pues es muchísimo cambio, pero no sé, de unos 10 años hacia acá, ¿cómo ha cambiado este proceso? ¿Cómo ha evolucionado? Sí, el proceso básico involucra solamente 3 ingredientes, que es maíz, agua y hidróxido de calcio, ¿no? Que es esa sal que utilizamos para generar todos estos cambios en el grano de maíz. Ahora bien, de nuevo, dependiendo de la región, hay procesos de nixtamalización más largos o más cortos, ¿no? Pero básicamente eso es, y también depende del producto final que se quiere obtener, ¿no? Si son tlayudas, inclusive, por ejemplo, para las tostadas, se hace doble nixtamalización para tener esa consistencia que permite hacer estas tostadas grandes, ¿no? Entonces hay pequeñas diferencias. Ahora bien, bueno, con el aumento de la población, con el aumento de la demanda de alimentos que sean prácticos, que la gente pueda adquirir más fácilmente porque tenemos un ritmo de vida más rápido, no tenemos tiempo, la mujer entró también en el mercado laboral, entonces no hay el tiempo para poner el nixtamal, para moler, etcétera. Pues han habido muchos cambios y entre ellos, por supuesto, la industrialización y la generación de las harinas nixtamalizadas, ¿no? Algunas de las características de las harinas nixtamalizadas es que para asegurar una mayor flexibilidad se utilizan ciertas gomas, se utilizan también ciertos conservadores para darle una vida de anaquel más largo a esas harinas, una estabilidad en almacenamiento, etcétera, y pues eso hace que cambien totalmente las propiedades de lo que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, la verdad, esta, como tú bien mencionas, es una herencia milenaria que vale la pena preservarla al máximo, que si nuestras condiciones de vida diaria, de actividad diaria, nos lo permiten, pues ojalá que siempre consumamos tortillas derivadas del maíz nixtamalizado directamente, o sea, tortillas por nixtamalización tradicional. Esa sería como la recomendación general, sin decir que las harinas no sean buenas o malas, pero pues cada día escuchamos más de algunos compuestos que se utilizan en los procesos industrializados que no deberíamos estar consumiendo, ¿no? ¿La totalidad de las harinas traen estas gomas, estos conservadores, o sí es posible encontrar en el mercado harinas que no tengan este tipo de compuestos? Sí es posible encontrar en el mercado y hay algunas harinas que inclusive se las declaran como orgánicas y evitan el uso de ciertos químicos. Sin embargo, también hay que ser conscientes que no todas las industrias declaran al 100% la composición de las harinas que están comercializando, como también encontramos hoy en día muchas tortillas, combinaciones que con nopal, que con amaranto, etcétera, pero tampoco
tampoco se ha declarado, en muchas de ellas se declara realmente qué es lo que tienen, ¿no? Entonces va desde la pequeña industria hasta la gran industria, que de pronto no están declarando realmente todos los ingredientes que contienen, ¿no? Natalia, como consumidor asiduo de tortillas, la verdad es que yo puedo decir que he comido tortillas en casi todo el país, y la de la Ciudad de México particularmente tiene algo que no me encanta. ¿Hay algunas diferencias en términos de los maíces que se utilizan en diferentes partes del país? ¿O por qué la tortilla que consume uno en la Ciudad de México a mí no me parece de la mejor calidad? No es igual que la de Puebla o que la de Oaxaca, ¿no? Sí, que vamos a visitar estos lugares y sí, cierto, tiene un sabor muy diferente. Mucho tiene que ver el origen del maíz. En general, digamos, en México son dos tipos de maíces que abastecen la industria de la masa y la tortilla y la industria de la harina nixtamalizada, que son los maíces del norte de Sinaloa, que son los que obtenemos y cubren, digamos, el mercado a partir de mayo, más o menos, hasta diciembre, y los maíces del Bajío. Esos son como los dos tipos de maíces en general, pero de todas formas, a nivel local, pues también se producen maíces de la región. Los maíces de los valles altos que nosotros llamamos, que son del área de más de 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar, tienden a acumular ciertos compuestos que se llaman compuestos fenólicos. Esos compuestos fenólicos, y es simplemente por la altitud y por la influencia de la luz ultravioleta en la producción del maíz, ¿no? De la luz generada por el sol. Entonces, estos compuestos fenólicos se acumulan en el grano de maíz y en el proceso de nixtamalización contribuyen a hacen que las tortillas se pongan pardas más rápidamente, un poco más oscuritas, ¿no? Entonces, esa es una de las percepciones cuando uno consume una tortilla aquí en el centro de México, siempre son más oscuras, ¿no? Eso puede ser uno de los factores. Otro de los factores, de nuevo, son los procesos como tal. En ciertas regiones hay un lavado mucho más fuerte del nixtamal, mientras que aquí en el centro de México, en la mayoría de las tortillerías, el proceso es simplemente pasarle agua, lavar el nejayote, que es el agua en la que uno reposa el maíz, y dejarlo así, pasarlo directamente a molienda. Entonces, en este proceso de lavado, pues estamos descartando otro tipo de compuestos y por eso la tortilla se ve más blanca o el sabor es diferente. Otro de los factores también es la concentración del hidróxido de calcio que se utiliza. En algunas regiones se utiliza, normalmente es desde 0.8% con referencia a la cantidad de grano, hasta 2% de la concentración de hidróxido de calcio. Entonces, esa concentración también va a tener un efecto en las propiedades de la masa y especialmente en el color y en el sabor del producto final. No me queda más que invitarte a una cata de tortillas, Natalia, aquí en el estudio. Un día traeremos diferentes tortillas de diferentes procesos, de diferentes lugares, y cataremos la tortilla para encontrar el mejor sabor. Bueno, claro, dependiendo del gusto de cada quien, pero siempre es importante saber cuál tiene más o menos aporte nutrimental. El tiempo, desgraciadamente, se nos ha terminado, Natalia. De verdad, muchas gracias por tu paciencia para explicarnos. Y esperemos más adelante hacer esta cata de tortillas. Con muchísimo gusto, y estaré puestísima para ir a hacer la cata, y solamente invitarlos de nuevo que en la medida de lo posible las tortillas tradicionales, bueno, la tortilla realmente es una riqueza de México y de Centroamérica que no debemos dejar perder, y tenemos que tratar de mantenerla lo más pura posible en el sentido de contribuir realmente a la nutrición, los beneficios nutricionales, los beneficios de inocuidad y los beneficios tecnológicos que ofrece esta tecnología. Entonces, estar súper orgullosos de esta tecnología y que siga de generación en generación y que no perdamos ese sabor por la verdadera tortilla.
Vámonos a una pausa comercial después de este antojo de la tortilla que Natalia nos ha puesto en la mesa. Estamos de vuelta aquí en su programa Amanecer Campirano, después de haber tenido una entrevista muy interesante sobre el proceso de nixtamalización, la tortilla, masas, harinas de maíces nixtamalizados, maíces criollos, etcétera, etcétera. Y a una buena tortilla, Jessica, un buen pedazo de aguacate, ¿estás de acuerdo? Un buen taco de aguacate, justamente. Con Ya salecita, decía Natalia, chicharrón, sí. Salsita. Quesito y ya está el taco placero, ¿no? No hace falta nada más. Y justamente vamos a hablar del aguacate, el acompañante de cualquier comida, en cualquier guiso lo puede usted poner, el también llamado oro verde, ¿no? Vamos a hablar y vamos a empezar con todo, con el aguacate. El aguacate es un fruto del aguacatero, un árbol de la familia de las lauráceas que abarca plantas leñosas que crecen en regiones cálidas y en la que también se incluyen el laurel, el alcanfor y la canela. El aguacate tiene su origen en las partes altas del centro y este del territorio mexicano, así como las partes altas de Guatemala. Después de la conquista, el aguacate viajó a España y de ahí se esparció por todo el mundo. Ahora se siembra también en Cuba, en Brasil, África, la India y en Nueva Zelanda. Su nombre viene del náhuatl aguacatl, que significa testículos, por la forma en que cuelga los frutos de la rama. México es el principal productor y consumidor de aguacate en el mundo y aporta alrededor de 1/3 del volumen total al mercado internacional, seguido de Chile y República Dominicana. Es un cultivo perenne, es decir, que se cultiva durante todo el año. La variedad de mayor consumo es el aguacatejas, de pequeño tamaño, es rugoso y de piel oscura y pulpa verde brillante. En gran parte de México también está presente el aguacate criollo, que es una de las consistencias más suaves. Tiene cáscara fina, es comestible su cáscara y se emplea en una variedad de platillos regionales. Michoacán, el estado que concentra la mayor producción de aguacate, con el 90% de acuerdo con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán. Bueno, pues, ¿qué nutrimentos nos aporta? Bueno, todas las verduras verdes y las frutas verdes pues son una gran fuente de vitaminas, minerales y de fibra, y obviamente el aguacate no está excluido de esto. Sin embargo, a diferencia de otros vegetales, su composición es principalmente de grasas vegetales, el 60% de su aportación. Se le da un sabor que le dan un sabor y textura y contenido nutrimental bastante distinto. Respecto a las vitaminas, bueno, pues contiene 12 de las 13 vitaminas que existen. Solamente se encuentra ausente la vitamina B12, que está principalmente en los alimentos de origen animal. Y con relación a los minerales, contiene potasio, hierro, zinc, esenciales para una adecuada salud y un bajo nivel de sodio. En cuanto a las grasas, pues sí contiene grasas, pero son de origen vegetal, es decir, ácidos grasos insaturados que tienen un efecto protector contra enfermedades cardiovasculares, como lo son el ácido oleico y los conocidos como omega 3 y omega 6. El aguacate, pues es recomendable consumirlo de forma habitual. Es versátil, puede ser parte de cualquier platillo y mejor así con su calidad nutrimental. Se recomienda hacerlo parte de la dieta y que sustituya otras grasas como lo son la crema o los aderezos. También el aguacate lo podemos acompañar en diversos platillos sencillos, fáciles de preparar. Ya hablábamos de los tacos, también en tostadas, una ensalada con aguacate, o bien pues puede ser también el principal elemento para preparar unos aguacates rellenos. ¿Qué te parece, Daniel? Unos aguacates rellenos de atún o, por ejemplo, de verduras, que estén rellenos de otras verduras, jitomate, elote, zanahoria, jitomate o pollo. Personalmente prefiero el taco de aguacate. Sí, ¿verdad? Definitivamente el taco de aguacate con tantita salecita. Personalmente prefiero el taco de aguacate, pero sin duda alguna es un alimento que combina con todo. Y el dato curioso es que
La palabra proviene del náhuatl aguacatl, que significa testículo. Eso no lo sabía yo y es un dato nuevo para el brebaje cultural. Así es. Vamos ahora con la aportación semanal de nuestro compañero Jorge, a quien cedemos los micrófonos. ¿Qué tal? Excelente inicio de semana tengan todos ustedes. Un enorme saludo y un gran abrazo a mis compañeros en el estudio y a todos aquellos que nos ven y escuchan a través de esta señal. Bueno, en esta ocasión vamos a platicar un poco más sobre el comercio exterior, particularmente en lo que se refiere al ámbito agroalimentario, debido a que ya acaban de salir hace muy poco las nuevas cifras del Banco de México referentes al comercio internacional de México con sus socios comerciales a los primeros 7 meses de este año, que equivale al periodo enero-julio de 2022. Y bueno, vamos a arrancarnos un poco con las cifras. En esta ocasión estamos viendo que en el caso del comercio internacional, del comercio mundial que tiene México con sus socios comerciales en el sector agroalimentario, registró un superávit de 141,000 millones de dólares en el periodo que se hace referencia, y estos datos son relevantes por 2 factores principalmente. El primero, recordemos la etapa pandémica, la etapa de pandemia que abarcó prácticamente todo 2020 y parte de 2021, en el cual se registró un menor flujo comercial, particularmente en lo que se refiere a las importaciones, es decir, se redujo el nivel de importaciones al considerar el propio mercado mexicano que las importaciones de este tipo de productos no eran requeridas o no eran un producto que fuera necesario en nuestro país, debido por una parte a la autosuficiencia que tenemos en ciertos productos básicos, y en segundo a que se registró un menor uso del dinero, un menor gasto, ya que todo aquello iba, los recursos iban hacia gastos prioritarios. Bien, hacia 2021 se registró un incremento en el flujo comercial, es decir, las importaciones crecieron a casi el mismo ritmo que las exportaciones. Esto contrajo ligeramente el superávit que ya traíamos en cifras generales para el sector agroalimentario. Y ahora lo que estamos viendo en este periodo de 7 meses de 2022 es que, si bien las importaciones mantienen una ligera tasa de crecimiento, las exportaciones mexicanas han incrementado su presencia y su flujo comercial hacia otras naciones, lo que deriva ya en este superávit de 5.141 millones de dólares, que representa un incremento de un poquito más de 1.4% con relación al mismo periodo de 2021. Bien, ¿qué otro dato interesante hemos encontrado aquí en la parte del flujo comercial de las exportaciones? Bueno, que las ventas internacionales de productos agroalimentarios ya superan los 29.900 millones de dólares, que prácticamente tenemos ventas por alrededor de 30,000 millones de dólares. Esto refleja un incremento de 14.7% con relación al mismo periodo del año anterior, cuando se comercializaron alrededor de 26,000 millones de dólares. Es decir, estamos incrementando casi en 4,000 millones de dólares el flujo comercial de productos agroalimentarios hacia los diferentes destinos internacionales en los cuales México tiene presencia. Otro dato bastante interesante, bastante relevante, es en el caso de las exportaciones por segmento, tanto primario como agropecuario, como en la parte agroindustrial, que ya es la parte de manufactura de ese sector. Han registrado igualmente incrementos interesantes, y es de destacar que donde se registra un mayor flujo, una mayor demanda de productos es en la parte agroindustrial. Quiere decir que los productos procesados o los productos ya manufacturados en México y que son enviados a diferentes destinos, principalmente Norteamérica y varios países de Europa,
tienen ahora una mayor demanda, una mayor aceptación, así como un mayor flujo hacia estos destinos, lo que refiere que no solamente enviamos materia prima, que es bastante importante, hacia otros destinos, sino que esa misma materia prima ya le damos un valor agregado, ya se procesa y es comercializada en otros destinos con con un mayor precio, una mayor ganancia, que se distribuye a lo largo de toda la cadena productiva. Este tipo de datos son bastante interesantes. Recordemos que México tiene los primeros lugares en diferentes tipos de productos. Por ejemplo, en el aguacate, México es el principal exportador y centro de origen de este producto. La cerveza, que si bien no es originaria de nuestro país, México es uno de los principales exportadores, o es el principal exportador de cerveza a nivel mundial. Y otro producto que destaca sería el caso del tequila y el mezcal, que sí son productos netamente mexicanos, originarios de nuestro país, y que tienen una amplia aceptación y demanda en los diferentes mercados. Tanto el tequila, sobre todo, tiene una gran demanda en el mercado norteamericano debido a la demanda que se genera y a que es bastante aceptado en este mercado. Y en el caso del mezcal, si bien tiene una presencia importante en el mercado norteamericano, también tiene una destacada participación en mercados europeos, que son los principales demandantes de este tipo de productos. Otros bienes del sector primario, del sector agroalimentario, que son ampliamente demandados en diferentes destinos, son los productos de panadería, todos aquellos productos de panadería que ya son procesados y que forman parte del sector agroindustrial, los cuales México tiene una gran presencia a nivel internacional. Otro sería el jitomate y las berries, los cuales están dándole un mayor auge los cuales tienen un mayor auge en estos últimos meses. Bien, ¿qué otro dato interesante encontramos en este reporte que puntualmente saca el Banco de México? Por lo que estamos viendo es también una evolución bastante interesante del sector agroalimentario. Por ejemplo, hace prácticamente 10 años las ventas eran de alrededor de 24,000 millones de dólares. Ahora no solamente superaron, sino prácticamente es una diferencia de 6,000 millones de dólares con lo que se vendía en todo 2012. Y otro factor de relevancia que encontraron en esta cifra es que en ese mismo periodo, 2012, el sector agroalimentario representaba entre el 7 y el 8% del total de las ventas que se realizan a nivel internacional. Hoy el sector agroalimentario, con estos datos que estamos viendo, prácticamente genera el 9% de todas las exportaciones de nuestro país, que las cuales son de poco más de 300,000 millones de dólares. Es decir, que el sector agroalimentario ya tiene cada vez una mayor presencia a nivel comercial, a nivel impacto comercial dentro de nuestro propio país, lo cual genera tanto divisas, ingresos y un mayor bienestar hacia los diferentes subsectores. Y bueno, hasta aquí mi comentario, les agradezco todo y estoy a sus órdenes para comentarios, dudas y aclaraciones sobre los temas que aquí se abordan. Les mando un enorme abrazo y hasta luego. Muchas gracias, Jorge, como siempre muy agradecidos con tu aportación. Es tiempo de irnos a una breve pausa comercial. Una vez más estamos con ustedes, estimados amigos productores de alimentos de nuestra querida República Mexicana. Y ahora saludamos a nuestros amigos de Guadalajara. Jessica. Así es, vamos a viajar a Guadalajara en este turismo rural. Y es que dicen por ahí que todos los caminos llevan a Guadalajara. Y también, como recita aquella canción de Jorge Negrete, Guadalajara es un llano y México es una laguna. Entonces, por eso vamos a turismo rural. Guadalajara es una ciudad pedregosa que está situada en el centro de México y es la capital del estado de Jalisco.
Forma parte de la Mesa Central, un altiplano perteneciente a la Sierra Madre Occidental que atraviesa los estados de Jalisco, Durango y Zacatecas. Esta ciudad, cuyo nombre significa Valle de la Piedra, es pintoresca por donde se le vea. Sus calles son el reflejo del auténtico México colmado de mariachis, tequila y tradición. Su centro histórico alberga preciosos templos, monumentos y plazas por las cuales se puede pasear muy cómodamente. También conocida como la Perla de Occidente, es de rincón a rincón una belleza incomparable. Visita la Plaza de Armas mientras recorres el centro histórico. Este sitio posee un hermoso kiosco que representa a las 4 estaciones del año. Su arquitectura te recordará al estilo Art Nouveau. Y si tienes suerte, vas a encontrarte con un tradicional mariachi tocando sones mexicanos. Entre otros lugares que se pueden recorrer en Guadalajara está el Palacio Municipal, que es un edificio del estilo colonial construido con cantera e inaugurado en 1952. Al ingresar a este recinto, se puede admirar un mural del pintor Gabriel Flores que trata sobre la fundación de Guadalajara. Otra visita obligada cuando llegamos a Guadalajara es la Plaza de los Mariachis. Este es el punto de reunión de estos populares músicos tapatíos y el sitio de folclor mexicano, que se ubica en el antiguo barrio de San Juan de Dios, en el centro histórico de la capital de Jalisco. Vestidos con sus trajes típicos de charro, podemos ver en cada rincón de esta plaza a un grupo de músicos interpretando la música mexicana reconocida a nivel mundial, rodeados de antiguas casonas con bares y restaurantes que por supuesto ofrecen una gran variedad de antojitos de tequila, mucho tequila y por supuesto música en vivo. Se dice que a lo largo de la historia en esta plaza se presentaron a cantar artistas de la talla de José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández y hasta el mariachi de Tecalitlán, entre otros. La plaza cuenta con más de 100 años de tradición, ofrece gran variedad de espectáculos, servicios gastronómicos, culturales y turísticos. Vamos a otro de los lugares emblemáticos de Guadalajara para visitar. Es el Teatro Degollado, un foro en el que se presentan conciertos, artes escénicas y exposiciones. Esta edificación del siglo XIX recuerda a los teatros italianos, cuenta con una bóveda maravillosa con pinturas de Gerardo Suárez y del pintor Jacobo Gálvez. Este es un lugar ideal para los amantes de la fotografía. Otro de los edificios emblemáticos también es el Hospicio Cabañas, que data del siglo XIX también, diseñado por el escultor y arquitecto Manuel Tolsá. En este sitio se atendió a enfermos, desahuciados y huérfanos por ahí del 1810 al 1980 y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Para los turistas, este sitio es mejor conocido como la Casa de la Caridad y Misericordia de Guadalajara. Además, aquí se han llevado a cabo numerosas exposiciones de artistas como David Alfaro Siqueiros, Dolores Álvarez Bravo y la mismísima Yoko Ono. Un atractivo más imperdible de Guadalajara es la Basílica de la Asunción de María Santísima, o solamente lo dejamos en la Catedral de Guadalajara. Este es un recinto fascinante. Su arquitectura contempla diversos estilos como el neoclásico, el barroco y el gótico, y todo esto se puede apreciar en sus torres. La Basílica de Guadalajara está ubicada en el centro de Guadalajara y este sitio católico fue uno de los más importantes durante la Nueva España y fue terminado su construcción por el arquitecto Martín Casillas luego de varias dificultades que hubieron a lo largo del tiempo para su construcción, y además a lo largo de su historia también esta basílica ha tenido algunas afectaciones por diferentes sismos que se han registrado en la región, pero ahí sigue viva y de pie. Ahí está el viaje por Guadalajara, lugares imperdibles, además de las tortas ahogadas que no se pueden dejar de disfrutar también en este lugar. Las tortas ahogadas, la birria. También la birria, sí, la carne en su jugo. No, Guadalajara. Mira, la verdad es que entre la tortilla y el aguacate, la carne en su jugo, la torta ahogada, hoy traigo un hambre atroz de aquí a comer. Guadalajara, una
una grandiosa oportunidad para conocer cosas maravillosas, tanto gastronómicas como arquitectónicas, ¿no? Definitivamente. Vámonos. ¿Y el mariachi? Y el mariachi, claro, en la Plaza Garibaldi, y el tequila, ¿no? Claro. Y con un buen tequila vamos a presentar a nuestro amigo, compañero de Arre, al Mazapán. Mi querida Jessie, Dani, qué gusto saludarlos. Soy Toño Gómez el Mazapán y como cada semana los saludo directamente desde la cabina de Acústica Radio. Y por supuesto para platicarles de todo lo que ha sucedido en el género regional mexicano, ¿sí? En el género del grupero. Y déjenme iniciar platicándoles que el día de ayer, 25 de septiembre del año 2022, domingo, bueno, pues se presentó en la plancha del Zócalo de la Chidamex. Así es, en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, los señores de Grupo Firme. Bueno, pues todo esto para cerrar con broche de oro el mes patrio. Fue un gran evento que por supuesto la gente la pasó increíble, bailaron, cantaron y por supuesto, como siempre, Edwin Cass haciéndoles pasar una gran noche a todos los asistentes allá en la plancha del Zócalo. Así que le mandamos un abrazo a mi querido Edwin Cass y por supuesto a los señores de Grupo Firme. Por otra parte, déjenme les cuento que Edén Muñoz, sí, el ex vocalista de Calibre 50 y Edwin Luna, el vocalista de La Tracalosa de Monterrey, bueno, pues en esa parte de estar jugando con los filtros de TikTok, ya saben que muchos nos dedicamos a esa cuestión del TikTok, bueno, pues ellos están jugando y encontraron un filtro en el cual pues aparecen con un vestido rojo, por cierto, muy sensual, muy sexy, y bueno, pues esos muchachos anduvieron jugando ahí en las redes sociales con ese filtro. ¿Quieren verlo? Bueno, pues entran a La Neta Noticias, ahí lo pueden ver y van a ver qué es lo que estuvieron haciendo con este filtro mi querido Edwin Luna y por supuesto mi querido Edén Muñoz. Por otra parte, déjenme les cuento que Pancho Uresti ahora creo que va a ser Pancho Uresti Nodal. ¿Qué fue lo que hizo Pancho Uresti? Bueno, pues se tatuó el rostro de Melissa Plancarte, su esposa, que por cierto, bueno, es un rostro muy bonito, pero se lo tatuó al estilo Cristian Nodal. Él dice, ¿saben qué? Yo estoy muy enamorado de mi esposa, yo la amo, la quiero muchísimo, amo a mi familia, así que yo veo complicado que termine con ella, así que me la voy a tatuar. Ahora esperemos, dicen por ahí, no me consta, que es un mal augurio tatuarte pues algo de tu pareja, ya sea el rostro, tatuarte el nombre. Dicen que es mal augurio porque pues dicen que terminas ahí con la pareja, pero bueno, esperemos que eso no suceda con mi querido Pancho Uresti. Por otra parte, pues Cristian Nodal creo que está perdiendo el piso. Este muchacho que empezó muy bien en el género regional mexicano, creo que ya anda perdiendo un poquito el piso. Ya no sabemos si es, ahora ya va a ser Cristian Nodal Spears. Cristian Nodal está muy mal, de hecho lo vieron saliendo de un restaurante, de un bar, pasadito de copas, ¿no? Pasadito de copas, ya excedido ahí de alcoholes. Así que, mi querido Cristian, seguramente nos vas a estar viendo. Así que, papá, siempre los pies en la tierra, por favor. Cristian Nodal está perdiendo un poquito, creo que se está perdiendo un poco el piso, se está mareando. Creo que en un tabique le está yendo muy bien, qué bueno que le esté yendo padre, pero creo que está perdiendo un poquito esta sencillez, ¿no? Este bajo perfil, como lo llamamos por ahí, para que, bueno, pues la gente pueda seguir teniendo match con él. Así que lo encontraron saliendo muy mal, ebrio, y dicen por ahí las malas lenguas que pues ahí se metió un poquito de otras sustancias. Pero bueno, pues ahí es lo que sucedió con mi querido Cristian Nodal. Oigan, los invito a que nos escuchen todos los días de 12 del día a 1 de la tarde a través del 1150 de AM y por supuesto a través de arre.club. A toda la gente que nos escucha y nos ve y nos sintoniza a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, les mandamos un abrazo enorme. A toda la gente de la Unión Americana también que nos ve, por supuesto, acá en el canal, les mandamos un abrazo enorme a toda la gente de los Estados Unidos. Soy el Mazapán, mi querida Jessie, mi querido Dani, un abrazo grande, que tengan excelente semana y bueno, pues que les vaya de lo mejor. Les mando un abrazo desde la cabina de Acústica Radio. Muchísimas gracias, Mazapán, como siempre muy agradecidos por tu aporte, por tu entusiasmo, por tu estilo, por tu muy particular estilo para presentarnos los aconteceres del regional mexicano. ¿Qué te pareció el programa, Jessica? Muy interesante, muy bueno también esta cuestión del nixtamal, importante también para la cultura mexicana y para la alimentación y sobre todo acabar con este mito del gluten que ha hecho muchísimo ruido a lo largo de los últimos, ¿qué serán? 5 años. ¿No? Que la gente está muy preocupada, pero este proceso, hablar del maíz, hablar de las tortillas, es parte esencial de la cultura mexicana y que los mexicanos debemos de saber y tener presentes también, ¿no?
Sin duda alguna, la tortilla derivada de los procesos de nixtamalización de maíces criollos, rescatarnos una palabra que me encante porque existe, no está en peligro de extinción, por decirlo de alguna manera, pero sí fomentar el consumo de este tipo de alimentos de la tortilla nixtamalizada, siempre es importante. Y ya Natalia Palacios Rojas lo dijo con toda claridad y con toda precisión, es un producto del mercado free gluten, sin duda alguna una alternativa importante para este sector que hoy está más preocupado por lo que se llevan a la boca y con un aguacate de Michoacán, que además, según las notas que nos estábamos dando, significa un aporte importantísimo en la balanza comercial. No encuentro el dato, pero es uno de los productos de mayor exportación que tiene nuestro país después del mezcal y del tequila. Jessica, un programa siempre muy completo. Muchas gracias por compartirlo con nosotros, con la gente, con nuestros radioescuchas, a quienes saludamos y despedimos el día de hoy. Claro que sí, muchas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon, y aquí estaremos próximamente con más de Amanecer Campirano. Su servidor Daniel Meiners y Jessica Mirón, muchísimas gracias. Los saluda y los despedimos a la próxima ocasión. Que estén muy bien.